Bienvenidos a esta sesión. En esta ocasión vamos a utilizar el método gráfico para torres de absorción. Bueno, lo que tenemos para esta sesión es algunas consideraciones generales de la absorción líquido-gas, el modelo básico que tienen estos equipos, cómo es el método gráfico y un ejemplo de demostración. Bueno, los equipos de absorción líquido-gas tienen el siguiente esquema. Un líquido se introduce en la parte superior de la columna y desciende hacia abajo, y un gas es alimentado en la parte inferior de la columna y asciende para que exista contacto de líquido-gas. En la absorción el gas tiene un componente que puede ser disuelto en el líquido, ¿sí? Entonces, al estar en contracorriente en contacto, el gas rico en el solvente a recuperar va a salir pobre en esta salida, y lo que se intenta recuperar saldrá en la parte líquida, ¿sí? Existen equipos con platos o etapas y equipos empacados. Bueno, existen dos tipos de operación: una es la absorción y otra es la desorción, las cuales son llevadas a operaciones isobáricas isotérmicas, o sea, a temperatura y presión constantes, ¿sí? Para la absorción empezaremos a contar las etapas de arriba hacia abajo, y para la desorción de abajo hacia arriba, ¿sí? Bueno, los datos de equilibrio para un sistema líquido-gas necesitan ser expresados en estas relaciones, que son las relaciones de moles de soluto entre moles libres de soluto para la fase líquida y la fase vapor, ¿sí? Y bueno, los datos XY, que son las fracciones molares, pueden ser calculados a partir de la ley de Henry o de la ley modificada de Raoult. Ok. Bueno, tomaremos en cuenta el modelo básico de un absorbedor, ¿sí? Donde un líquido L' desciende desde la parte superior y en la parte inferior se alimenta en la etapa N un gas B', ¿sí? El cual estará en contracorriente, ¿sí? Tendrá una composición rica del solvente a recuperar. Aquí será una composición más pobre que a la entrada. Por lo regular el solvente viene puro o con muy baja concentración del soluto y se concentrará en esta salida. Okay. Bueno, haciendo un balance de materia en este contorno, tenemos el flujo líquido por su composición entran, y bueno, también entraría el vapor que viene de la etapa N+1 por su composición, y será igual a la salida de L' por su composición de la etapa N minúscula más el vapor por Y1. Si nosotros de aquí despejamos Yn+1, obtenemos lo que se conoce como la línea de operación de un absorbedor, ¿sí? Donde L' entre B' sería la pendiente de una línea recta, Y1 menos X0 por L sobre B' serían la ordenada al origen. ¿Okay? Lo mismo sucede para un desorbedor. Sin embargo, el balance se hace de abajo hacia arriba, ¿sí? Nuevamente las entradas serían B' por su composición y el líquido que regresará de la etapa N+1, ¿sí? Las salidas serían esa salida de líquido por su composición 1 más el vapor por Y de la etapa N. Si nosotros de aquí despejamos Yn, obtenemos la línea de operación de un desorbedor en la cual L' entre B' es la pendiente, y todo este término de Y0 menos X1 entre L entre B' sería la ordenada al origen. ¿Ok? Bueno, para diseñar una columna de absorción requerimos tener los flujos de gas y de líquido que deben de entrar, la composición, temperatura y presión de esas corrientes, cuánto requerimos
recuperar, cuánto necesitamos recuperar del soluto disuelto en el gas o en el líquido, ¿sí? Escoger el medio de absorción. Entre más soluble sea el componente a recuperar entre el solvente, se ocupará menos cantidad de solvente. La temperatura y presión de operación de esa columna también es necesaria para el diseño del equipo. Al aplicar el diseño, lo que obtenemos son el flujo mínimo del absorbente, ¿sí? Y el número de etapas necesarias para este proceso. Además, podremos calcular la altura y el diámetro de la torre. Ok. Bueno, este es un ejemplo. Vamos a hacer la absorción de etanol en agua. El etanol viene con una corriente que tenga el 98% de dióxido de carbono y el 2% de etanol. Debido a su costo, este 2% es necesario recuperarlo con absorción. Entran a 30 y 110 kilopascales. El medio de absorción es el agua, la cual entra pura, a las mismas condiciones de temperatura y presión que el gas. Se pretende recuperar de este 2% el 97% de etanol, de lo que entra aquí con el vapor, con el gas, es necesario recuperar el 97%. Y bueno, necesitamos calcular cuál es el flujo de agua mínimo que se requiere. Nosotros sabemos que tenemos agua disponible y que está pura, pero no sabemos cuánta requerimos. Ok, entonces se necesita saber el número de moles mínimos de agua para este proceso. Y el número de etapas a 1.5, lo mínimo, el L mínimo. Ok, bueno, el equilibrio Y mayúscula igual a K por X mayúscula. Esta ecuación nos dará el equilibrio de este sistema con una K de punto 57. ¿Ok? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es el balance de materia. Si nos damos cuenta, aquí entran 180, pero el 98% es de CO2 y el resto es de etanol. Entonces, haciendo la relación, tenemos que de estos 180, 176.4 son CO2 y el resto será etanol. ¿Sí? Bueno, nosotros necesitamos recuperar etanol, entonces etanol es nuestro soluto, es nuestro componente de importancia, pues. ¿Sí? Si queremos recuperar el 97%, hay que obtener el 97% de esto, de 3.6, y será lo que se recupere con el agua pura que entra. ¿Sí? El 97% de 3.6 es 3.4. Entonces 3.4 tendrán que salir acá y el resto saldrán arriba. Debido a que el CO2 no se transfiere hacia el agua, en estas condiciones, entonces todo el CO2 que entra saldrá en la parte superior. ¿Sí? En este momento tenemos resuelto el balance de materia. No podemos saber cuánta agua se requiere, es parte de las incógnitas. Entonces, el agua que entre aquí tendrá que salir abajo, pero ahora con un poco de etanol. Ok, bueno. Se le dice B' a la cantidad de moles libres de soluto a la entrada y L' a la cantidad de solvente puro que entra. ¿Sí? En este momento sabemos que B' vale 176.4 y L aún no sabemos cuánto vale. Ok, bueno, teniendo el balance de materia, lo que tenemos que hacer es calcular las Y mayúsculas. ¿Sí? En este caso es lo único que tenemos que hacer es la Y de N1 más N, o N más 1, es igual a los moles de etanol, que es de nuestro componente a absorber, entre los moles restantes, o los moles libres de soluto. ¿Sí? Entonces 3.6 entre 176.4 da 0.02. ¿Sí? Lo mismo hacemos para esta cantidad, los moles de etanol entre los moles de CO2, y nos da 0.00113. ¿Sí? Aquí nosotros no tenemos etanol, entonces si no tenemos etanol sería 0 entre los moles de agua, que aunque son desconocidos podrían tomar el valor que fuera, pero 0 entre algo será 0. ¿Sí? Entonces de estos tres puntos conocemos sus composiciones molares, sus X y Y mayúsculas, pero de este no, porque no sabemos cuánta cantidad de agua se necesita. Bueno,
Entonces, teniendo esto, bueno, nosotros sabemos que el gas vale 176.4 kilomoles por hora. Tenemos nuestros balances de materia. Y entonces vamos a construir nuestro diagrama a partir de la ecuación que nos decía ahí. Y igual a 0.57 por x. ¿Sí? Al tener el diagrama de equilibrio, lo que nosotros podemos hacer es localizar el balance de materia en esta gráfica. Lo primero que tenemos que hacer es que este punto lo podemos colocar aquí. De estas, aunque esa es incógnita, esta coordenada no quedaría completamente definida, pero sí sabríamos que tiene que valer 0.0204. Entonces lo colocamos aquí y tocamos al equilibrio. ¿Ok? El siguiente es que esta coordenada se localice aquí, ¿sí? En donde tenga que estar colocada, coloca esa coordenada y después unimos una línea entre ambos puntos. ¿Ok? Esta sería nuestra zona pinch para este sistema y entonces esas serían las condiciones mínimas para la línea de operación de la columna. ¿Sí? Bueno, sabemos que esto tiene unas coordenadas que están dadas. En X tenemos 0.0358 y en Y 0.0204. Y el otro punto es este es un punto, ¿sí? El otro sería aquí. Podemos calcular la pendiente y la pendiente es igual a L entre V. Entonces al calcular la pendiente y la igualamos a L entre V, sabemos que B es esto, 176.4, podemos despejar L. ¿Sí? Esta sería la condición mínima. La pendiente vale 0.55, el flujo de vapor, de gas. Y entonces el mínimo requerido de agua es de 97.54. Mínimo. ¿Ok? Ahora nos dice que tenemos que operarlo a 1.5 veces el mínimo. Entonces únicamente lo multiplicamos por mínimo. El 1.5 por lo mínimo y nos da de 146.3 moles a los cuales va a estar entrando el agua. ¿Sí? Entonces con esta información, si ustedes recuerdan, en esta salida teníamos 3.4 kilomoles de etanol. Si ya sabemos cuántos son de agua, entonces podemos calcular 3.4 entre los de agua y nos daría este nuevo valor. ¿Ok? Bueno, teniendo este valor, lo que vamos a hacer es buscar aquí en X y colocar la línea que se una con esta línea punteada que habíamos colocado en un principio. Una vez teniendo esto, ¿sí? A 0.0232 trazamos una línea desde esta coordenada hasta esta otra. ¿Sí? Y bueno, una vez que está el diagrama, lo que tenemos que hacer es, debido a que este es un absorbedor, tendríamos que iniciar a dibujar las etapas de aquí para allá. ¿Por qué? Porque este punto, esta coordenada, es este punto. Entonces se enumera y se hacen las etapas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 etapas se requieren para la separación, la recuperación del soluto, ¿sí? En agua. A unas condiciones de 1.5 veces el mínimo de agua. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias.